Hoy estamos en los retos de la política con Robert Fischmann. Robert Fischmann es actualmente profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, profesor de ciencia política, a la que llegó en el año 2015 procedente del Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame en Indiana, en Estados Unidos. Robert es doctor en ciencia política por la Universidad de Yale, donde fue discípulo de Juan Linz. Juan es el profesor que le dirigió su tesis doctoral. Por consiguiente, son muchas cosas las que nos unen a Robert, a quien le quiero agradecer enormemente su apoyo a este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Robert, muchísimas gracias y adelante, ¿cuáles son los retos de la política, en tu opinión? Bueno, muchísimas gracias, Manolo. Te agradezco mucho la invitación y esta iniciativa que tienes aquí yo creo que es de gran interés realmente. Yo creo que la política tiene millones de retos, nos plantea millones de retos. No los puedo resumir ni en 5 minutos, ni en 25, ni probablemente en un día, pero sí puedo recalcar algunos que creo que merecen cierto comentario. Y yo quisiera hablar unos momentos de algunos retos clásicos y recurrentes. No porque no haya retos muy actuales y muy importantes en la actualidad, sino porque algunos de los problemas, los desafíos más importantes son de un tipo que va, con el que nos encontramos constantemente en la vida humana. Y entonces me gustaría plantear 3 temas y en cada caso se trata de la necesidad de buscar cierto equilibrio entre lo que pueden parecer 2 polos más o menos opuestos, aunque tiene mucho que ver el uno con el otro. En primer lugar, el soñar y el ser realista. En la política constantemente resulta atractivo y a veces necesario soñar. No seríamos nada como seres humanos si no tuviéramos la posibilidad de soñar, pero también tenemos que ser realistas constantemente, afrontando los problemas muy actuales que tenemos delante. Allí hay un problema, un equilibrio que hay que buscar y que es de todas las épocas. Luego hay otro tema que yo creo que también probablemente es de todas las épocas, pero creo que lo estamos viviendo de una forma muy intensa en este momento. Y es la tensión entre, por un lado, el intento de mantener convicciones, compromisos fuertes en la política, sirviendo una causa que uno piensa que es muy importante, y por otro lado, la obligación que realmente tenemos de ser tolerantes ante nuestros adversarios y los que piensan de otra forma. Todos hemos de convivir de una forma o de otra. Y yo creo que allí también hay un problema muy clásico en la política y que estamos viviendo muy intensivamente en este momento en muchos países, España entre esos países y también Estados Unidos. Y luego hay otro equilibrio que hay que buscar de alguna forma. Hay más de 3, hay muchísimos, pero el otro que me gustaría mencionar rápidamente es el que antepone el largo plazo con el corto plazo, porque realmente los seres humanos tenemos toda una serie de problemas que solo se pueden resolver pensando en el largo plazo, pero por otro lado, parece que todos estamos programados para pensar más en el corto plazo y votamos a los gobiernos que parecen tener más éxito a corto plazo y a veces penalizamos los gobiernos que pueden tener algún revés en el corto plazo, aunque estén pensando mucho en el largo plazo. Y allí hay una especie de error colectivo importante.
me parece. Entonces, en la política hay que buscar un equilibrio también entre el corto plazo y el largo plazo. Estos son tres retos recurrentes y clásicos. Hay muchos más. Algunos de ellos son clásicos y recurrentes y otros son más bien de nuestros tiempos. Y luego, si me permites un segundo, Claro. de finalizar este comentario inicial, creo que también hay retos específicos del estudio de la política. Yo realmente me formé inicialmente primero en la historia como en estudiante de grado y luego, aunque empecé muy pronto a dar clases de ciencia política, me formé más bien en la sociología y hay bastantes politólogos que tienen esta historia y yo creo que tanto si nos formamos en una ciencia como en otra, tenemos el problema de cómo estudiamos la política, ¿verdad? Y allí el reto es muy complicado porque tenemos que intentar ser científicos, modernos y rigurosos, pero eso a veces lleva a alguna gente a perder cierto contacto con la realidad y la complejidad de la realidad y de los contextos específicos. Entonces, ese es otro reto muy importante para los politólogos. Bueno, y a propósito de este último reto, no dije en la presentación que tú eres si me permites, un rara avis, porque has estudiado Portugal y España en perspectiva comparada. La comparación es uno de para mí realmente es nuestro principal método de investigación y destaca tu trabajo precisamente de profundizar en la realidad de ambos países, en buscar las diferencias, en buscar sí, similitudes, pero sobre todo diferencias. Y de hecho, tú tienes un libro excelente publicado en el año 19 y traducido al español en el año 21. Si no recuerdo mal, está traducido en los libros de la Catarata y ahora lo están traduciendo al portugués. De esta comparación, y quizás sea una pregunta ahora ya muy concreta, ¿no? Descendiendo de tus premisas iniciales, de esta comparación entre España y Portugal, ¿cuáles ves tú que son los retos que tiene nuestro país vecino y que tiene España? Bueno, muchísimas gracias. Yo realmente he disfrutado tanto en la comparación entre Portugal y España que no podría hablar durante días de esta comparación. Empecé la carrera académica estudiando España con algún artículo comparativo en un caso concreto comparando Portugal y España, pero sobre todo me dedicaba a estudiar España. Es un país que conozco desde hace décadas y que me fascina y que me gusta mucho. Entonces, en el año 2002 empecé a pensar de una forma sostenida en la comparación entre España y Portugal como fórmula para entender el legado duradero de las dos transiciones, que obviamente fueron extremadamente diferentes en los dos casos. Y empecé a descubrir dos o tres cosas. Primero, que la comparación me ayudaba mucho a entender algunos elementos de la realidad española que más o menos intuía, pero que no había visto tan claramente hasta que lo puse en comparación con Portugal. Luego me ayudó también a entender de una forma más general los legados de las transiciones y sobre todo el papel de la cultura y la importancia de la inclusión. Entonces yo vi en esta comparación una base para entender mejor España y Portugal, que no estudiando cada país solo o estudiando cada país como un punto en una regresión con 50 países. La comparación cualitativa entre dos países muy similares en muchos aspectos, pero extremadamente diferentes en otros aspectos, como la vía a la democracia desde la dictadura en los años 70, nos permite hacer un tipo de comparación de valor teórico y conceptual muy diferente de lo que se puede hacer con una regresión de 50 países, que a veces vale la pena también, por supuesto.
Entonces, esta comparación para mí ha sido fascinante y yo creo que para España los dos retos que probablemente recalcaría más en base a lo que he visto es, por un lado, la forma de conseguir la inclusión en el sistema político y la necesidad de entender la democracia como un sistema que se basa en la complementariedad entre lo que pasa dentro de las instituciones de representación y la expresión de la voz de los ciudadanos fuera de las instituciones. Hay muchos políticos españoles que a veces me parece que les da miedo escuchar a los ciudadanos, desafortunadamente, que piensan que la política se ha de centrar casi exclusivamente en los cauces institucionales. Pero en Portugal no lo ven así, en parte porque su democracia nace de una experiencia revolucionaria, lo cual no es tan común. Y en Portugal la visión predominante de la democracia es una que ve la complementariedad entre la voz de los ciudadanos fuera de las instituciones y luego lo que sucede dentro de las instituciones. Y eso les ha dado un buen fundamento para tener cada vez más logros. Y curiosamente, España y Portugal empiezan la época democrática en un momento en que Portugal fue el país atrasado y más problemático, pero en este momento los portugueses están destacando en un tema tras otro, no en todo, pero en muchos temas, en la educación, en la cultura, en la creación de empleo, en la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, en la forma de abordar la desigualdad que en Portugal disminuyó durante la crisis que empezó en el año 2008. Entonces hay toda una serie de diferencias en las que realmente Portugal está teniendo más éxito de lo que históricamente se esperaba. Y mi tesis es que esto tiene mucho que ver con la forma de entender la democracia, la cultura democrática basada en la vía portuguesa a la democracia. En España, en cambio, hay desafortunadamente muchos problemas que se van complicando, que se van haciendo más problemáticos de lo que tendrían que ser. Por ejemplo, el tema catalán y vasco. Sabemos que en España hay diferentes identidades nacionales. La muy mayoritaria es simplemente la española, pero es un hecho empírico básico que nadie puede negar. Es un hecho que existe, que hay muchos españoles que se sientan otra cosa aparte de ser español. Ahora bien, como demostraron los datos de nuestro amigo Juan Linz, durante su vida hizo una aportación tan importante a las ciencias sociales, como demostraron sus datos, muchas personas que se sienten profundamente vasco y catalán también se sienten españoles. Y entre esas personas hay hoy en día unos cuantos independentistas que, a pesar de sentirse españoles, también prefieren la independencia de su territorio porque consideran que España no les reconoce lo suficientemente. Entonces, por una serie de razones y desafortunadamente en España algunas ideas predominantes han complicado la forma de llevar el tema nacional o territorial y eso ha hecho que fuera más complicado que lo necesario. Y lo mismo con otros problemas también, el problema de la desigualdad, del empleo, etc. Entonces, desafortunadamente, España, con toda la energía cultural, política, económica que tiene, a veces ha tenido problemas mayores que los estrictamente necesarios. Y si comparamos España con otros países en los que conviven diferentes identidades nacionales, como puede ser, por ejemplo, Canadá,
o el Reino Unido, el problema ha sido algo más complejo en España que en otros casos en las últimas 2 décadas por razones que desde mi punto de vista son razones trágicas. De acuerdo. Pero, y volviendo al caso de España y Portugal, al iniciar 2023, ambos países tienen un gobierno muy similar, ¿no? Son posiblemente los gobiernos más similares en toda la Unión Europea, ¿no? Y además de 2 países vecinos, ¿no? Esto no debería ayudar a generar sinergias y generar lógicas cooperativas para caminar en direcciones más similares. Bueno, la pregunta es excelente y tienes toda la razón. Hay muchas similitudes entre los 2 gobiernos y si miramos, por ejemplo, los datos de la inflación en comparación con otros países de Europa, los 2 casos son relativamente exitosos dentro del panorama muy complicado con el que que se está viviendo en toda Europa. Son años difíciles para toda Europa, pero la inflación es algo más baja en este momento, tanto en Portugal como en España. Y es verdad que los 2 gobiernos tienen mucho en común, pero lo que no tienen en común los 2 países es la idea predominante del resto del espectro político y el grado de confianza en el gobierno y en las instituciones del público en general. Tampoco es tan son tan parecidos los 2 países en cuanto al apoyo a la extrema derecha, que es bastante más alto en España que en Portugal. De acuerdo, de acuerdo. Y Robert, cuando te referías en la entrada de tu exposición a estas 3, diríamos, estas 3 tensiones, por un lado digamos, el idealismo o los sueños frente al realismo, por otro lado también el corto plazo frente al largo plazo, en medio quedaba, no dijiste tú la palabra, pero la pulsión o la tensión, si prefieres, hacia la polarización, ¿no? Parece que todos hablamos ahora mismo de polarización, llevamos por lo menos, no sé, 5 o 6 años insistiendo en este asunto. ¿En qué medida consideras tú que esto supone un reto importante para la política? Bueno, yo creo que es evidente que es un reto muy importante, es un problema grande. Es un problema que España comparte con muchos países, pero no con todos los países. Hay mucha variación entre los países en la magnitud de la polarización. España y Estados Unidos son países especialmente polarizados. Portugal es un país relativamente menos polarizado. Y esto algo tiene que ver con la historia, algo tiene que ver con la diversidad dentro del país. Es verdad que Portugal tiene una sola identidad nacional y España, guste o no guste, tiene múltiples identidades nacionales y eso incrementa la tendencia hacia la polarización. Pero habiendo dicho eso, hay países con múltiples identidades nacionales que tienen menos polarización que España. Entonces aquí hay varios otros temas y tienen que ver con decisiones políticas, con historias políticas recientes y no tan recientes, y con la forma cultural de abordar los problemas que existen. Entonces, en España los demócratas no han podido y no han sabido de alguna forma reconfigurar una nueva cultura democrática capaz de aglutinar y vincular, estrechar lazos entre todos los españoles, tengan unas ideas u otras. Y en el caso de Portugal lo han podido hacer muchísimo mejor que muchos países. Los portugueses han dedicado un esfuerzo enorme al reto cultural de construir la democracia, de recordar su pasado
y de recordar lo más bonito de su pasado. Y lo hacen de una forma que genera una idea bastante homogénea, o no totalmente homogénea, pero algo homogénea y bastante hegemónica, en la que la mayoría de los portugueses, una clara mayoría, ve el vínculo entre el inicio de su democracia en la Revolución del 25 de abril y los retos actuales de la política. Y eso les ayuda a entender la utilidad de la voz discrepante. Hay una cosa muy curiosa. Hace poco me comentaste, perdón, que en Portugal y en España en este momento hay gobiernos muy parecidos. Da la casualidad de que en la mayor parte de los años recientes ha habido gobiernos similares, por lo menos superficialmente similares en los dos países. Durante la crisis que empezó en el año 2008, los dos países empezaron teniendo gobiernos socialistas. Luego, en el año 2011, ganó la derecha una elección, tanto en un país como en otro, y la derecha siguió gobernando en Portugal hasta el 2015 y en España hasta el 2018. Entonces, hubo muchos años claves de la crisis en los que los dos países tenían el mismo tipo de gobierno, pero no gobernaron de la misma forma. Y aquí hay un tema que tiene que ver con la cultura de la política. Insisto que es extremadamente importante. Entonces, en Portugal, en el año 2012, y este es un punto que desarrollo en el libro que comentaste, Práctica Democrática en castellano o Democratic Practice en inglés. Y en este libro cuento la historia de la oposición ciudadana a la austeridad en el año 2012 en los dos países, tanto en Portugal como en España. Hubo políticas de austeridad un tanto severas en los dos países, mucha oposición ciudadana en las calles, y en Portugal el gobierno de derechas dice hay que escuchar la voz del pueblo, y cambiaron radicalmente sus políticas y tumbaron una política que habría causado una redistribución de la renta desde el trabajador al capital, habría dado más dinero al capital. Y al final de la crisis, según los mejores estudios económicos, hubo un poquito menos desigualdad en Portugal, después de una época difícil de austeridad, sobre todo con gobiernos de derechas. En España hubo más desigualdad después de la crisis. En España, en el año 2012, hubo políticas de austeridad bastante severas, muchísimas manifestaciones en la calle, y la respuesta del gobierno no fue de echarse hacia atrás, fue de elaborar lo que corrientemente se ha llamado la ley Mordaza, que hacía más difícil manifestarse. Los portugueses, no solo de izquierdas, sino de derechas, pensaban que era importante escuchar la voz del manifestante. Los españoles pensaban que era importante proteger al gobierno de la voz del manifestante. Son dos visiones diferentes de la democracia, dos culturas diferentes, y si miramos la creación de empleo, la desigualdad, o si miramos la confianza de los ciudadanos en sus políticos y sus instituciones, parece que la vía portuguesa da mejores resultados. Está claro. Vía que debería ser abierta a todos los países, no solo España. Es un país magnífico con tanta energía y tantas cosas buenas. Entendido. Robert, ya vamos a ir finalizando. Me gustaría hacerte una pregunta, si quieres, en el terreno personal, que tiene que ver con Juan Lind, con tu maestro. ¿Qué puedes compartir? ¿Qué recuerdo puedes compartir de Juan Lind que precisamente nos sirva para entender cómo abordar los retos de la política?
Bueno, yo le quería muchísimo a Juan y yo podría estar también hablando horas de Juan. Yo creo que yo no me habría hecho científico social si no fuera por Juan, y eso que muchas veces estábamos en desacuerdo políticamente. Él no era tan conservador como alguna gente piensa, pero yo, da la casualidad de que soy una persona de izquierdas, creo que es más o menos evidente en lo que escribo. Pero pienso que la ciencia social ha de ser para todos, y cuando hablo con mis estudiantes intento no demostrar lo que pienso políticamente. Y Juan quería mucho a todos sus estudiantes, a sus estudiantes de izquierdas, de derechas y de centro. Entonces, algunas anécdotas que puedo compartir son, por ejemplo, que Juan nos comentaba como uno de sus estudiantes predilectos fue uno de Colombia que se llamaba Al Szymanski y que fue muy de izquierdas y que dedicó su primer libro de forma simultánea al Frente Nacional de Liberación de Vietnam y a Juan. Y eso siempre resulta sorprendente a los que tienen una visión crítica a Juan desde la izquierda. Muchas porque no han leído de verdad su obra y no saben lo que él realmente defendía. Pero por otro lado, es verdad que Juan tenía mucha preocupación por el peligro de que la política intentara hacer más de lo que realmente puede conseguir. Yo empecé hablando del reto de establecer un equilibrio entre el sueño y el realismo. Y Juan creía muchísimo más en el realismo que en el sueño. Él veía los sueños como potencialmente peligrosos a veces. Y yo entiendo por qué lo veía así, pero lo que pasa es que yo creo que el ser humano tiene que soñar y que es bueno soñar. Y yo creo que Juan también lo reconocía. Y muchas veces estábamos en acuerdo, a veces en desacuerdo, como ha de ser entre amigos, entre científicos sociales y entre demócratas. El desacuerdo no es algo malo, es bueno y es normal. Gracias, Robert. Me encantaría seguirte preguntándote cosas, preguntándote sobre Estados Unidos, por ejemplo, pero ya estamos al límite. Si quieres, en un minuto, hacer un diagnóstico de cuál es el reto principal que tiene la política en Estados Unidos, adelante. Bueno, Estados Unidos tiene retos generales que comparte con muchos otros países, retos institucionales, porque tiene un sistema institucionalmente complicadísimo, tiene una estructura institucional en parte predemocrática, luego adaptada a la democracia, y luego por Trump, y Trump es un problema enorme. Pero al fin y al cabo, creo que Trump es más problemático para el Partido Republicano que para el país, porque tiene un apoyo demasiado grande en el Partido Republicano para que no le hagan caso, pero está demasiado cuestionado en el resto de la población para que pueda resultar electoralmente rentable a los republicanos identificarse con él. Entonces, yo creo que los republicanos tienen ahí un problema estructural. Tiendo a pensar que Biden va a ser al fin y al cabo un presidente exitoso, pero claro, no sabemos cómo va a evolucionar la economía, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. La política siempre nos presenta con incógnitas, incertidumbres, interrogantes. No sabemos lo que nos va a traer. Muy bien. Muchas gracias, Robert. Y perdona por esta, como decimos, puñalada de pícaro en el último minuto haciéndote esta pregunta tan delicada. Al contrario, gracias a ti, Manuel. Gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente.